Gestión de sistemas de transporte. Video de reforzamiento número 2. En este caso corresponde a las unidades 3 y 4 del curso. Unidades 3 y 4 corresponden a los temas teoría de colas en sistema de transporte y el análisis de factibilidad económica en proyectos para sistemas de transporte. Unidad 3, teoría de colas. En esta parte lo que corresponde es el estudio de las colas que se forman en las intersecciones semaforizadas y que dan origen al tema de la congestión. Entonces esto se va a hacer un análisis análogo a lo que son las colas en los sistemas de producción industrial. Entonces se va a evaluar desde el punto de vista probabilístico cómo es que se forman las filas de espera. Modelos más genéricos y simples de aplicación se pueden ver en cuanto al tema de transporte, por ejemplo en lo que es el problema del tránsito. Y esto se da generalmente en las intersecciones semaforizadas. Entonces se parte de ciertas hipótesis de que hay condiciones de un estado estacionario. Y se identifican dos patrones que corresponden a lo que es la llegada y la atención en el sistema. Entonces el sistema va a ser el derecho de paso gobernado por un semáforo. La tasa de llegada va a ser el promedio en cuanto a unidades de tiempo de cuántos vehículos llegan a la intersección. Y la atención sería cuántos vehículos pueden pasar durante el tiempo de verde, que le toca en la fase del semáforo a los vehículos que llegan por cada acceso que se analice. Entonces, uno de los supuestos que se da a partir es que la tasa de llegada va a ser menor que la tasa de atención. Esto cuando se asume que las colas simplemente van a formarse debido a la aleatoriedad. Hay situaciones en las que ocurre la situación inversa, en que la tasa de llegada es mayor que la tasa de atención. Ahí es cuando se generan los casos de situaciones más drásticas que generalmente ocurren en las horas punta. Eso también vamos a verlo, pero después. Entonces, entre los sistemas de filas tenemos algunos que identifican la cantidad de servidores. En este caso, cuando se trata de una intersección semaforizada, se dice que es un solo servidor, o sea, el semáforo. Y hay tres hipótesis de las que vamos a partir. Por ejemplo, la llegada, cómo funcionan. Se asume que siguen una distribución de Poisson. En cuanto a las tasas de atención, se dice que el tiempo de servicio sigue una distribución exponencial. Y en lo que corresponde a la disciplina de servicio es FIFO, o sea, first in, first out. Entonces el primero que llega es el primero en ser atendido. No hay fila VIP y no hay gente que se cuela, ¿no? Que evita la cola. Entonces, en el orden de llegada es que se atienden los semáforos. No llega el carro, se pone en la fila y cuando le toca pasar, pasa. Entonces puede ser que en horas de mayor congestión le toque esperar más de un ciclo con el semáforo en rojo, ¿no? Entonces las características, siguiendo la notación de Kendall, correspondería a un sistema tipo MM1. Entonces la llegada corresponde a un proceso de Markov, la tasa de atención otro proceso de Markov, por eso llevan esos caracteres M, y la cantidad de servidores en este caso es 1, un solo semáforo. Un caso adicional en el que se ve teoría de filas o de colas para sistemas de transporte tiene que ver, por ejemplo, con las estaciones de peaje. Acá sí la cantidad de estaciones de servicio o de atención ya no es una sola. Va a depender de cuántas casetas de cobro de peaje existan para ver cuántos servidores hay en el sistema. Un ejemplo, la estación de peaje, por ejemplo, cuántos vehículos llegan por hora, cuántos pueden ser atendidos, y depende también cuántas unidades haya de estación, cuántas casetas, ¿no? En cuanto a un semáforo, vamos a identificar que se va a asumir que la tasa de llegada, arrival flow, el flujo de llegada, va a ser constante. En realidad esto no ocurre, ¿no? Si no se asume que es el valor promedio para la hora, se asume como un valor constante. Ahora, durante ese tiempo de llegada, pues puede ser que los vehículos lleguen cuando el semáforo esté en rojo o cuando esté en verde. Igual siguen llegando a esa tasa fija, un valor conocido, constante.
En cambio, la tasa de atención, sí, si bien en un sistema industrial debería tener también una tasa fija y constante, en este caso para los semáforos tiene una particularidad que adopta tres valores distintos y los tres constantes durante tres periodos bien claros definidos según la fase del semáforo. Por ejemplo, el primer periodo, que corresponde a llegadas cuando el semáforo está en rojo, la tasa de atención sería cero, o sea, ningún vehículo puede pasar, que corresponde al primer intervalo aquí en la figura, ¿no? Non. Luego de eso, apenas cambia el semáforo de rojo para verde, la cantidad de vehículos que puede pasar por la intersección es la capacidad máxima, o sea, el flujo de saturación. Y una vez que se disipa la cola, la tasa de atención cae hasta que coincide justo con la tasa de llegada. Entonces, un instante después de que se disipa la cola, los carros que lleguen a la intersección ya no van a hacer cola, van a pasar, van a ser atendidos a la misma velocidad, al mismo ritmo de llegada. Entonces son tres intervalos, los tres fijos: cero, flujo de saturación, y tasa de llegada igual a tasa de atención. Entonces acá la tasa mu es cero, acá es igual al flujo de saturación y acá es igual al lambda, a la tasa de llegada. Y estas son las rectas que identifican la formación de cola y la disipación de la cola. Entonces se forma cola durante el tiempo en que está en rojo el semáforo y se comienza a disipar apenas cambia de rojo para verde. Va a haber un instante mientras todavía esté en verde en que se disipa la cola y ya la disipación va a ser horizontal, cero, o sea, ya no hay cola. Eso quiere decir este gráfico. Y acá tenemos los patrones de llegada con los patrones de servicio, o sea, el lambda y mu, las tasas y la acumulación de vehículos en la fila, ¿no? Entonces, en algún momento durante el verde va a coincidir que los vehículos que son atendidos son igual al vehículo, a la cantidad de vehículos que han llegado, ¿no? Considerando los acumulados durante el tiempo rojo. Y a partir de ahí ya no hay cola. Entonces este punto es la intersección de esas dos situaciones. Ahora, en los ejes horizontal y vertical se pueden medir las distancias entre esas dos pendientes, entre esas dos rectas cuyas pendientes son justo la tasa de atención y la tasa de llegada. Dos valores interesantes. Uno es la demora por vehículo, cuánto tiempo demora un vehículo desde que llega hasta que es atendido en la parte horizontal, y en la parte vertical cuál es la longitud de cola en determinado instante. Entonces, esos dos parámetros pueden salir de este gráfico. Acá tenemos un caso práctico. Supongamos que la tasa de llegada es 900 vehículos por hora, sería el lambda. La tasa de atención es 1800. Entonces, durante el tiempo que está en rojo el semáforo, la tasa de atención es cero. Apenas pasa de rojo para verde, la tasa de atención es igual al flujo de saturación. En este caso se asume que es 1800 o es dato. O sea, que comienzan a pasar a un ritmo de 1800 vehículos por hora durante una cantidad de segundos que dura el verde, y comienza a disiparse toda la cantidad de vehículos que se habían acumulado durante el rojo. Una vez que se disipa la cola, sobra un poco de verde y ahí la tasa de atención coincide con la tasa de llegada. ¿Por qué? Porque ya no hay cola. Entonces cualquier vehículo que pase después de este instante va a llegar a la intersección y va a darse cuenta que no hay ni un vehículo obstaculizándolo y va a pasar tranquilo. Y en este gráfico, el área achurada aquí corresponde al total tiempo perdido, la demora total, ¿no? Esto se mide en vehículos por unidad de tiempo. Entonces podría ser vehículos segundo, vehículos minuto, vehículos hora, dependiendo en qué unidades se trabajen las unidades de tiempo. Acá, como estamos hablando de semáforos, probablemente esto esté en segundos. Pero si queremos después llevarlo a estas unidades de tiempo para todo un año, no es tan conveniente trabajarlo en segundos, ¿no? Podría ser en vehículos hora, vehículos días de repente, y luego darle un costo a ese tiempo perdido y tenerlo en unidades monetarias. Acá está el resumen de ambos gráficos. Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el que hay 4 horas bien marcadas. Por ejemplo, las tasas de llegada. 4 tasas de llegada distintas en cada rango de horas. De 6 a 7, por ejemplo, llegan a un ritmo de lambda 1, 1600 vehículos por hora.
De 7 a 8, 2.400 vehículos por hora. De 8 a 9, 2.200. De 9 a 10, 1.200. Y de 6 a 10, perdón, esto ya es la tasa de atención. Entonces 2.000 vehículos por hora es la capacidad del sistema. Entonces nos damos cuenta que de 6 a 7 no hay problema porque 1.600 vehículos llegan y la capacidad de atención es 2.000. Entonces están por debajo de la capacidad, no va a haber cola. En cambio de 7 a 8 ya hay problemas. La tasa de llegada al sistema es mayor que la tasa de atención. Entonces van a haber 400 vehículos en exceso. Igual de 8 a 9 van a haber 200 vehículos más de los que pueda atender el sistema en esa hora. Entonces, ¿qué ocurre? Se empuja el efecto para las horas siguientes. ¿No? Aquí, por ejemplo, de 7 a 8 solo pueden atender 2.000 y llegan 2.400. Hay 400 que van a empujar la demora hacia la siguiente hora. Entonces, esos 400 más estos 2.200 ya serían 2.600, pero solo pueden atender 2.000. Te van a haber 600 que se empujan para la tercera hora, que sería de 9 a 10. Esos 600 más estos 1.200 serían 1.800, que serían los acumulados en esta hora de 9 a 10. Pero como de 9 a 10 la capacidad sigue siendo la misma de 2.000, en algún momento entre las 9 y las 10 ya se va a disipar la cola. Entonces eso nos va a servir con un poco de geometría en los gráficos, identificar el momento exacto en el que se disipa la cola. Entonces para ese ejemplo tenemos 4 periodos bien marcados, cada uno con su propia tasa de llegada y la tasa de atención es la misma, ¿no? En este caso las horas 2 y 3 son con llegada mayor a la capacidad. Eso se aprecia en este gráfico, ¿no? La tasa mu 2000 es la capacidad del sistema, solamente puede atender a 2.000 vehículos por hora. En la primera hora no hay problema, llegan 1.600, sobra 400, lo que sobra se pierde, no es acumulable, no se puede estoquear. En cambio la segunda hora la tasa de llegada sí es mayor que la tasa de atención, entonces va a haber un exceso que no es atendido y se va a empujar para la siguiente hora. O sea, en la hora 3 que es de 8 a 9, pero de 8 a 9 también la demanda es mayor que la oferta. Nos llegan 2.200, solamente se puede atender 2.000. Entonces también va a haber un saldo que se va a empujar para la siguiente hora, que sería de 9 a 10. Entonces lo que sobra de 8 a 9, lo que sobra de 9 a 10 hay que ver si es que se puede atender en la siguiente hora, que sería de 9 a 10. En este caso, por geometría, se hacen comparaciones de las áreas y se ve que de 9 a 10 sí hay suficiente tiempo como para atender ese acumulado, ¿no? Incluso va a sobrar un poco de tiempo. Entonces, identificar este punto para saber a qué hora entre las 9 y las 10 es que se disipa la cola, se puede hallar por geometría, ¿no? Por áreas en este caso. Entonces acá tenemos expresiones en función del tiempo que comparan la tasa de llegada y la tasa de atención, ¿no? El mismo ejemplo, ahora tenemos la parte del área que corresponde a la demora total, ¿no? El área de esta parte que está aquí, que es un gráfico en el que en los dos ejes tenemos las unidades de tiempo y los vehículos acumulados. Entonces el área nos va a dar la demora total perdida en esa intersección en esas horas de la mañana. Igual pues se puede calcular para cualquier otra intersección y en general para todas las intersecciones de la ciudad y tener una idea de cuál es el total de tiempo perdido en un día típico. Y esto si lo multiplicamos por la cantidad de días útiles que hay al año, ¿no? Generalmente se asume que son 300. Uno puede tener un valor estimado pues del tiempo perdido por la congestión debido a las intersecciones en horas pico. Y esto si se multiplica pues por la cantidad de pasajeros trasladados por cada tipo de vehículo en valores promedio lógicamente, y se le da un valor al tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuál es el salario, cuánto vale la hora hombre en soles, se saca un valor promedio ponderado según las actividades económicas de cada persona, entonces se tiene un valor estimado del costo social debido al tiempo perdido por la congestión vehicular. Entonces eso después nos va a servir como un dato de entrada o de comparación para analizar la factibilidad o la conveniencia de determinados proyectos que buscan precisamente reducir la congestión o reducir los tiempos promedio de viaje. Este es un resumen con ambos gráficos. Entonces ya en la unidad 4 vamos a tener una parte que nos serviría como dato de entrada, esos costos sociales de la congestión.
Entonces se va a ver la parte del análisis económico y financiero para determinados proyectos pues que buscan justamente la reducción de la congestión, y esto basado en la reducción del principal parámetro, que es el tiempo de viaje, el tiempo total de viaje. Ese tiempo total de viaje incluye varios componentes, sobre todo para los usuarios del transporte público, ¿no? El tiempo de acceso, que incluye la caminata al paradero, la espera en el paradero, y no es solamente el tiempo en el vehículo, ¿no? Que sería de repente el principal componente para los usuarios del transporte privado. Entonces lo que se va a ver es una especie de análisis de factibilidad económica que sería complementario a la parte que hemos visto en la unidad 2, que es la parte técnica, ¿no? La factibilidad técnica de un proyecto de transporte. Entonces tenemos acá noticias de cuánto tiempo o cuánto dinero se pierde en la congestión. 20.000 millones, en la anterior lámina habla de 1.000 millones, ¿no? Hay a veces cálculos un poco someros, un poco distintos, pero en general es bastante costoso el tiempo perdido en la congestión, ¿no? Los tiempos de viaje promedio son alrededor de entre 2 y 2 horas y media, por ejemplo. Entonces hay que ver cómo reducir eso. Acá, por ejemplo, dependiendo de cuánto sea el nivel de salario de las personas, hay gente que gasta más o menos hasta un 25% de su salario en el traslado, en ir todos los días de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, lo que se trata es de apuntar a proyectos que sean de transporte generalmente masivo, dar prioridad al transporte colectivo de gran capacidad. Entonces, los principales sistemas de transporte para ese tipo de demanda, para esa capacidad, que sean de gran capacidad para ese tamaño de demanda, están basados generalmente pues en dos tipos de vehículos, que son los trenes y los ómnibus, pero de alta capacidad, tipo BRT o buses articulados. Entonces, Lima está dándole prioridad ahora a lo que es el desarrollo del transporte basado en trenes, ¿no? Y en este caso trenes subterráneos. Aunque algunos tramos, por ejemplo, de la línea 2 que está en marcha, no son necesariamente al 100% subterráneos, ¿no? Tiene partes que van a ser en superficie. Entonces ya son restricciones geométricas y a veces económicas las que influencian en que esos tramos sean en superficie y no todo el 100% subterráneo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un estimado cuánto está costando esa línea 2, ¿no? Hablan de alrededor de 5.800 millones de dólares. Entonces supongamos pues que con eso se va a buscar la reducción del tiempo perdido en intersecciones. Claro, una sola línea no es suficiente, lo que hay que hacer es una red, una malla vial que incluya más líneas, pero hacer todo en simultáneo involucra pues paralizar a la ciudad y necesidad de disponibilidad de recursos financieros en grandes cantidades, ¿no? Lo cual no es pues tan factible, ¿no? Por eso es que muchos de los proyectos son de tipo APP, asociaciones público-privadas, o sea, iniciativas de entidades privadas para desarrollo de proyectos del orden público. Por ejemplo, en el caso de la línea 2 del tren, ese total de monto determinado es el costo de inversión, 5.836 millones, podría estar calendarizado de esta forma, ¿no? En los 3 primeros años, los principales montos generalmente al inicio, y luego que se han hecho los grandes desembolsos, ver la forma de recuperar el capital invertido, que generalmente es en base a recaudación por pasajes para las demandas proyectadas de usuarios que va a jalar este nuevo sistema. Aquí hay ciertos parámetros que nos sirven para tener una idea de cómo sería la demanda o cómo podría analizarse si realmente es conveniente o no desde el punto de vista de que sea rentable. Entonces, con ciertos ratios uno puede tener una idea de en cuánto tiempo recuperaría el capital, si es que es rentable o no, y cuál sería el costo sugerido del valor del pasaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista financiero? Analizar si es conveniente o no un proyecto. ¿Vale la pena invertir en el proyecto? ¿Qué beneficios va a tener? ¿Van a ser mayores que sus costos?
Y si hay más de una alternativa de proyectos, ¿cuál es la mejor? La que obtenga mejores beneficios. ¿Cómo se sabe cuáles son esos mejores beneficios? ¿No? En base al uso eficiente, en este caso, de los recursos financieros. Entonces, la necesidad de evaluación hace que aparezcan una serie de herramientas financieras que vamos a comenzar a identificar. La más intuitiva sería la de comparar los costos y los beneficios, ¿no? Pero en este caso hay que tener en cuenta que el valor del dinero cambia a lo largo del tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso. El dinero en función de en qué momento se dispone de él y en qué momento se recupera. Va a variar su valor, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que son las tasas de interés. Entonces se necesita pues hacer un flujo de ingresos y egresos para saber cuándo entra y cuándo sale el dinero. Entonces hay que hacer el flujo de dinero y determinar el horizonte del proyecto, cuántos años va a durar, y para cada uno de esos años determinar pues cuáles van a ser los principales egresos, o sea, los montos invertidos, las salidas de dinero y cuánto es lo que se piensa recaudar. Entonces tiene que haber un buen pronóstico de demanda para saber si realmente va a ser rentable o no. Entonces lo que se hace es identificar lo que se conoce como el VAN, el valor actual neto. ¿Qué es el VAN? Es traer al valor presente todos los flujos financieros que se han proyectado para todo el horizonte del proyecto. En este caso, montos resumidos, uno para cada año. Y eso se supone pues que tiene que calcularse con una determinada tasa de interés. Generalmente pues lo que uno hace es determinar esa tasa de interés en base a las oportunidades de aplicación de los capitales que existen, ¿no? Entonces se supone que uno cuando tiene una disponibilidad de dinero tiene que ver el costo de oportunidad de ese capital, dónde lo pongo, qué es lo más rentable para ese dinero disponible. Entonces en base a eso yo sé cuánto es lo que esperaría de retorno para el dinero que dispongo. Entonces el banco, ¿qué es lo que hace? Mide en moneda de hoy cuánto más rico será el inversionista si es que realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que le brinda como rentabilidad la tasa de descuento, ¿no? Entonces supongamos pues que el sistema financiero da un 7% al año. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada $100 que ponga en una determinada cuenta del banco inmovilizando mi dinero, dentro de un año voy a tener 107 soles. Entonces hay que ver si es que invertir en este proyecto 100 soles, al otro año va a tener más de 107 o no, para ver qué tan conveniente es este proyecto. Entonces el COC simplemente es el costo de oportunidad, ¿no? Si es que no invierto en el proyecto, ¿en qué otra cosa puedo poner? Siempre y cuando el riesgo sea el mismo, pero que rinda más o que rinda menos para hacer la comparación. El BAN entonces va a ser simplemente jalar al año presente todos los flujos de dinero que entran y salen, ¿no? Los beneficios y los costos de cada año, de cada periodo T, todos castigados con el valor en el que se aplica una tasa de interés o descuento, y esto a esta sumatoria de flujos en cada periodo T hay que restarle la inversión en el año cero, el momento inicial del proyecto. Entonces, una vez que se calcula esto, hay que ver si es que ese van es positivo o negativo. Y según eso se va a ver si es conveniente o no el proyecto. Ahora, los principales actores dentro del proyecto de transporte generalmente pues a veces no se toman en cuenta todos porque no son identificados fácilmente, ¿no? Tenemos por ejemplo lo que son las autoridades, que sería el ente regulador, los usuarios, que serían los principales afectados, los que van a beneficiarse con el sistema, y los privados, que serían los inversionistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, generalmente los no usuarios no son tomados muchas veces en cuenta porque no se identifican los efectos de rebote que hay sobre ellos. ¿Quién podría ser un no usuario? Alguien que no va a utilizar el sistema de transporte, pero que se haya afectado, ¿no? De repente, pues el tren pasa en un elevado que está justo frente a mi casa, que está en el tercer piso de un edificio. Entonces comienza a desvalorizarse el predio. Entonces va a haber un efecto de rebote para esas personas. Otros que podrían ser que de repente por donde va
a trazarse la línea de un nuevo BRT, va a ser un tema de expropiación. Entonces ahí se ven favorecidos, ¿no? Entonces pueden haber afectados en forma positiva y en forma negativa. Esta sería la forma más o menos de un flujo financiero en el que se aprecia pues que los principales desembolsos o costos se dan al inicio del proyecto, en los años 0, 1, 2, por ejemplo, y después ya hay desembolsos en menores cuantías. Y los principales retornos, que es cuando comienza uno a capitalizar y a recuperar el capital invertido, se dan en los años posteriores, ¿no? Y generalmente tiene un efecto decreciente a lo largo del tiempo, ¿no? Hacia el horizonte del proyecto. Entonces va a llegar un momento en el que esto ya va a decaer, ya no va a ser tan atractivo. ¿Y qué se hace? Bueno, lo que hay que hacer es análisis beneficio-costo o análisis de banco. Pasar todo esto al año 0, por ejemplo. Otra herramienta que se cuenta para determinar la conveniencia de un proyecto es cálculo del TIR. ¿Qué cosa es el TIR? La tasa interna de retorno. ¿Cómo se determina el TIR? Simplemente el BAN se debería calcular e igualar a 0, pero en este caso no se conoce la tasa de descuento. Esa precisamente va a ser la incógnita que vamos a despejar igualando a 0 el BAN. Entonces nuestra variable va a ser la tasa de descuento y eso va a corresponder para el valor igual a 0 del BAN. Lo que correspondería la tasa de descuento sería el TIR. Entonces se despeja esa tasa de interés y eso es el TIR. Eso hay que compararlo con el COC, con el costo de oportunidad de capital. Si es mayor, va a ser más rentable. Si es menor, va a ser menos rentable. Entonces ya uno comienza a hacer una toma de decisiones en base a comparaciones. Entonces este es el BAN, con la fórmula anterior que habíamos calculado. El flujo de caja neto, ¿no? Beneficio menos costos, correspondiente a cada periodo T en el que se recibe y se desembolsa, donde estamos aplicando la tasa interna de retorno, que es nuestra incógnita. Le restamos el monto de inversión al inicio y esto se iguala a 0. Se despeja el TIR y según lo que salga vamos a ver qué tan conveniente es el proyecto. Sale mayor que COC, ok, es conveniente, se acepta. Igual a 0, indiferente, ¿no? Da lo mismo aplicar en ese proyecto que no. En cambio, cuando es negativo ya no, hay que rechazar el proyecto. Otro ratio interesante es el beneficio-costo. Simplemente es un cociente que tiene como herramienta la comparación de todo lo que entra sobre todo lo que sale, pero actualizado al año 0, al valor actual. Entonces, y ambos se calculan con la misma tasa de descuento. Acá tenemos un ejemplo. El año de 0 en el que se hace el desembolso en 1000 y los años en el que está previsto los ingresos, ¿no? La recaudación, para ver si es conveniente o no trabajar en ese proyecto. Entonces, ese flujo financiero es el que sea determinado, haya que partir de un dato que sería la tasa de retorno o el costo de capital, 10% en este caso. Entonces, con ese cálculo, con esos datos se hace el cálculo. Se trabaja todo para el año 0 con la tasa de 10% y se ve pues que el BAN es 147, por lo tanto es mayor que 0, entonces desde el punto de vista del BAN es conveniente. Ratio beneficio-costo, 1.15 veces, también vale la pena, o sea, es mayor que 1. ¿Qué quiere decir ese 1.15? Que por cada sol que uno aplica va a obtener 1.15, un sol 15, entonces es conveniente. Entonces con ambos criterios en este caso se da la razón para que el proyecto sea aceptado. Acá tenemos otro caso. Ingresos y egresos según su calendario. Desembolsos en los años 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero la mayor parte del desembolso en el año 0, 10.000. Después ya son probablemente gastos que tienen que ver con el mantenimiento del sistema, ¿no? Y los ingresos sí comienzan a ser más fuertes desde que comienza a estar en marcha el proyecto, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y se nota pues que hay un ritmo decreciente, ¿no? Entonces se calcula, en este caso con una tasa de 14%,
nos sale que los ingresos proyectados son del nivel de los 10.335 y los egresos proyectados son 10.568, o sea, egresos mayores que ingresos para el año actual. Entonces, desde el punto de vista del BAN, no es conveniente el proyecto, es negativo el BAN. Y desde el punto de vista de beneficio-costo, tampoco. ¿No? El ratio beneficio-costo es simplemente dividir los BANs de los ingresos sobre los egresos y sale menor que 1. O sea, por cada 1.000 soles que uno pone, va a obtener de retorno 978, entonces no es rentable, va a haber pérdida. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es lo que corresponde a la identificación de los periodos de capitalización. Aquí es donde entran en juego estos dos conceptos que son la tasa nominal y la tasa efectiva. Entonces, sabemos pues que el dinero tiene un valor en base al tiempo, ¿no? Cuándo se hace el desembolso o cuándo se recupera el dinero invertido, cuándo entra y cuándo sale el flujo financiero. Entonces, para los flujos futuros lo que hay que determinar es el tamaño y la calendarización. Cuánto dinero y cuándo se va a recuperar, cuándo se va a invertir. Ahora, supongamos pues que hay un caso en el que nos dicen que la tasa anual nominal es de 6% y se capitaliza cada 3 meses. Entonces, si la tasa se capitaliza cada 3 meses, en un año voy a capitalizar 4 veces. Entonces la tasa anual no va a ser pues 6% el valor real, porque si se capitaliza cada 3 meses y la tasa efectiva trimestral es como dato 1.5 en cada trimestre, en un año yo tengo por ejemplo 4 trimestres, ¿no? Entonces si es 6% anual yo lo divido entre 4 porque en un año hay 4 trimestres, de ahí sale que es 1.5 la tasa trimestral. ¿No? Y si se capitaliza cada 3 meses, esa ya es la real trimestral. Yo necesito en un año cuánto ganaría, entonces tengo que elevarlo a la cuarta. ¿Por qué? Porque en un año hay 4 trimestres, entonces tengo 1 más 1.5% elevado a 4 menos 1, eso me da 6.14% al año. Entonces la tasa efectiva anual va a ser mayor que la nominal, 6.14 es mayor que 6%. Entonces en realidad yo no voy a obtener 6% si entro a un plan de inversión de este tipo, con este escenario, ¿no? Voy a obtener un poco más. Entonces ahí vemos cómo influye lo que es los periodos de capitalización. Entonces hay periodos de capitalización que son mayores que un año y otros que son menores que un año. Generalmente cuando son mayores que un año es cuando hay una especie de engaño, ¿no? Uno cree que va a ganar más de lo que realmente va a ganar. Acá otro ejemplo. No supongamos flujos de desembolso, en este caso de 6 en 6 meses, y al final del duodécimo periodo, o sea, el sexto año, al final del sexto año, ¿no? Porque son un periodo de 6 meses, hay eh, un ingreso previsto de 1.000.000. Nos dicen que la tasa nominal es de 5% anual, nominal, ¿no? Y se capitaliza cada 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Pues si se capitaliza cada 6 meses, la tasa real va a ser de 2.5% capitalizar cada 6 meses. Eso que implica que si yo quiero saber cuánto ganaría en un año, tendría que elevar al cuadrado 1 más 2.5%. Entonces es lo que está aquí. 1 más 2.5% al cuadrado. ¿Por qué? Porque en un año hay 2 semestres. ¿No? La tasa nominal anual era 5%. Y como se capitaliza cada 6 meses, la real semestral va a ser la mitad de esto. 2.5%. Efectiva semestral. Y en un año hay 2 semestres, entonces lo elevo al cuadrado y le resto 1 para saber cuánto es lo que realmente yo voy a ganar al año. Entonces no va a ser 5% que era el nominal, que está acá, sino 5.06%, va a ir un poquito más, ¿no? Eso muchas veces sirve como un voto para determinar dónde invertir y dónde no. Acá hay otro ejemplo en el que vamos a ver precisamente comparaciones para distintos periodos de capitalización para un mismo monto y una misma tasa nominal. Entonces, por ejemplo, una inversión de $100.000 con una tasa nominal de 7.5%, si es que es capitalizable cada año, ahí no hay mucha duda, ¿no? Es de frente.
vamos a obtener 7.5 al año. Si ahora sí es capitalizable cada 6 meses aquí y en los siguientes que son menores de un año en el periodo de capitalización vamos a tener una tasa mayor al 7.5%. En cambio, cuando son más de un año en el periodo de capitalización, ahí probablemente la tasa real va a ser menor que este 7.5, ¿no? Vamos a observar eso ahora con los cálculos. Entonces, ¿cómo se hacen estos cálculos? Generalmente lo que interesa es identificar cuántos periodos de capitalización hay en un año. Eso va a ser el N. Y lo que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula 1 más la tasa nominal dividido sobre n elevado a la n menos 1. Eso va a ser la forma de determinar la tasa real anual. Entonces, para un año, por ejemplo, si la tasa nominal anual es 7.5% y el periodo de capitalización es un año, aquí no hay mucho misterio, es 1 de 1, porque en un año hay un periodo de capitalización. Entonces sale exacto, coincide, es la única oportunidad en que coincide, ¿no? En cambio, cuando el periodo de capitalización es de 6 meses, ¿no? La tasa nominal de 7.5 al año, como se capitaliza cada 6 meses, la real va a ser la del semestre. Entonces lo divido entre 2 para saber cuál es la tasa real semestral, que sería 7.5 sobre 2, sería 3.75. Y en un año, como hay 2 semestres, lo elevo al cuadrado para ver cuánto voy a ganar en un año. Y aquí ya ven, aumenta, no es más que 7.5, 7.64. Igual para periodos de capitalización de 4 meses, en un año, ¿cuántos cuatrimestres hay? 3. Entonces lo divido entre 3 y lo elevo al cubo porque quiero saber cuánto es la tasa anual. Y esta es la tasa anual real. Si fuera cada 3 meses, en un año hay 4 trimestres. Entonces lo divido entre 4 y lo elevo a la cuarta. 7.71, ¿no? Es mucho más que 7.5. O perdón, sí, que 7.5. Ahora para periodos de capitalización mayores al año, aquí sí lo que se va a observar es que hay una disminución de la tasa real comparada con la nominal, ¿no? Por ejemplo, aquí se tendría que dividir entre n y elevarlo a la n, pero si el periodo de capitalización es 2 años, en cada año, ¿cuántos 2 años hay? La mitad. Entonces lo divido entre la mitad y lo elevo a la mitad, a la 0.5. Digamos que si la tasa nominal era de 7.5% al año, la real va a ser menor, 7.24. Eso ocurre cuando los periodos de capitalización son mayores que un año. Acá tenemos para 3 años, igual 7%, ¿no? Para 4 años 6.78, ya es mucho menos que el 7.5 que uno pensaba que le iban a dar, ¿no? Y aquí está todo en una tabla. Acá tenemos varios proyectos, hay que identificar cuál es más conveniente. Esto generalmente se hace pues comparando el BAN. Comparar el A con el B, el C con el D, cuál es el mayor BAN, ese es el que conviene. ¿Qué pasa cuando hay carteras de proyectos? ¿No? Supongamos que disponemos de 400 millones y son proyectos no replicables, o sea, uno solo de cada uno. Esos 400 nos podría servir, por ejemplo, para invertir en A 200 y en D 100, y nos sobraría 100, o en B solo 400. ¿Y qué pasa si invierto en C 300? Me sobran 100, podría invertir en D. En cambio, el E no podría porque no llego al monto requerido. Entonces hay que ver qué opciones hay de combinación de proyectos. Calcular el BAN para esa combinación de proyectos y con qué tasa se hace el descuento, ¿no? Entonces se asume un valor que generalmente tiene que ver con el costo de oportunidad, en este caso 10% como dato. Entonces para los proyectos existentes analizamos el BAN de cada uno en forma individual con la tasa subida de 10%. Y después vemos para qué nos alcanza 400 millones que disponemos. Por ejemplo, una alternativa es hacer el proyecto B, otra es hacer C y D, otra es hacer A y D, pero si hacemos A y D nos va a sobrar 100. Y el E no se puede, no alcanza, ¿no? Entonces ponemos 400 y se requiere 450. Entonces vemos las opciones factibles, nos quedan 3. Una, hacer el proyecto B, otra, el C y el D, y no sobra nada. Y la tercera sería hacer el D y el A y sobrarían 100. Calculamos el BAN para todas estas opciones, simplemente sumar los BAN de cada alternativa, de los componentes de cada alternativa, en este caso en la tercera, como sobran 100 y no se invierten en nada, esos 100 siguen siendo 100 en el año 0.
se suma todo y los banks de cada alternativa se comparan. En este caso la alternativa con un bank mayor es la tercera, que implica hacer los proyectos A y D y tener 100 de saldo. Esta es la fórmula matemática para hacer este análisis. Considera todos los beneficios y costos de todos los proyectos, pero sujetos a que nos alcance el dinero para los montos requeridos de inversión en cada uno de esos proyectos. Entonces, conclusiones. Principales parámetros de comparación desde el punto de vista financiero: BAN, TIR y el ratio beneficio-costo. No necesariamente las evaluaciones que se hagan a todos los proyectos con los tres indicadores van a decir que coincidan, ¿no? Que todos digan sí, este conviene, este no. A veces con determinados indicadores sugieren hacer un proyecto u otro, ¿no? Pero más o menos son formas de analizar que pueden dar una buena idea de dónde invertir. Ok, muchas gracias. Lecturas recomendadas. Ok, gracias.